Estamos ahora, son las 9:15, con el economista Carlos Anderson, conocido nuestro porque trabajaba en el RPP, comentarista económico justamente, ex jefe de ese plan y en realidad productor de la BBC de Londres. En fin, una carrera apasionante, pero que al mismo tiempo a veces significa meterse en Honduras. Lo de ese plan, estábamos comentando fuera del micro, fue una experiencia rica, pero ahí entramos a la situación de que en el Estado es muy difícil hacer todo aquello que se sueña y se quiere, no obstante que se tiene más o menos la idea del poder, ¿no es cierto? Pero luego de eso, entre el comentario económico y la actividad privada, en fin, Carlos Anderson es un hombre que vamos a llamarlo así, entusiasta y muy trabajador, así que ahora lo tenemos en otro tema que también es complicado, ¿no es cierto? Es asesor de la Alianza por el Pago Justo de la Deuda Agraria, los famosos bonos agrarios, tema que lleva ya largo tiempo y que es frustrante para cientos, si no miles de familias. Bienvenido, Carlos, gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí contigo, Raúl, y con Ricardo, ¿no? Por supuesto, aquí me siento en casa. Claro que sí. Y vocación por lo difícil, ¿no es cierto? A ver, vocación por lo difícil, y también ahí me diría vocación por la historia, porque para mucha gente el tema de los bonos agrarios es un tema de la historia del Perú, y yo creo lo contrario. Yo creo que el tema... Y es solo comparable con los consignatorios del Guan, efectivamente, esos dramas terribles. Pero yo creo que este tema irresuelto todavía, ¿no? Es más bien un tema de futuro, es un tema del futuro del Perú, porque nosotros como país aspiramos a ser pues un país de primer mundo, ¿verdad? Y entre las diferentes exigencias que existen para que un país sea un país de primer mundo, es el respeto a la ley, el imperio de la ley, el pagar tus deudas, entre otras cosas. Y aquí tenemos un ejemplo más de cómo el Estado, ¿no? realmente arrolla, arrasa con los derechos de las personas, ¿no? Y en muchos casos por ineficiencia, pero también porque siempre se tiene el argumento de que no hay suficiente dinero. Claro, hay una voluntad de atender, pero... que allí es justamente donde yo creo que las cosas son más bien de carácter mítico, porque hablamos en este tema de unos bonos que evidentemente los oyentes deben recordar que durante la reforma agraria hubo una serie de expropiaciones, ¿no? Se pagó mal, se valoró mal, pero bueno, por lo menos el Estado reconoció que había expropiado y que había que pagar, y pagó con bonos, ¿no? Bonos de 20, 25 y 30 años. Y fue pagando hasta los años 80, a principios de los 80, y después de repente dejó de pagar, o sea, una deuda reconocida. En 2001, el Tribunal Constitucional reconoce y le dice al Estado peruano, a ver, ustedes tienen que pagar, y tienen que pagar de acuerdo con el principio valorista, es decir, de recuperación del valor de esos bonos originales. Pero entre el 2001 y ahora el Estado simplemente se hizo sordo a esa exigencia del Tribunal Constitucional, que en una sentencia le ordena pagar. En 2013... En ese momento, ¿cuántos años iban ya? Ya eran como 30 años. 30 años, pues también es eso. Lo que pasa es que es una novela larga. Claro, por eso digo que pareciera ser parte de la historia del Perú. En estos días, hace menos de 2 semanas, por ejemplo, se apareció una noticia de una denuncia que se le hace al Estado peruano en Nueva York, por ejemplo, ¿no? De unos bonos de la época del Guano, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, en los países, en el resto del mundo, una deuda es una deuda hasta que se paga. Esa teoría de que las deudas hay que dejarlas envejecerlas porque las deudas viejas no se pagan, etcétera, eso no funciona allá afuera, ¿no? Entonces aquí hay un tema claro, ¿no? Es el Estado tiene ese compromiso, que además lo reconoce. Claro, la resistencia estaba, y en todo caso la discrepancia de parte del Estado, del Ministerio de Economía, era respecto a los montos. ¿Cómo se calculaba una deuda que es antigua, cómo se actualiza? Claro, y para eso ahí está la gran diferencia. Claro, pero para eso no hay grandes problemas. En general, una deuda, ¿cómo se actualiza? Utilizando el índice de precio consumidor, que es la forma, digamos, como el tiempo, ¿no? Daña el valor, ¿verdad? El tiempo es dinero, como dice un comercial por allí, ¿verdad? Pero acá sabemos todos de que esos montos no se iban a pagar, que existía una directiva no oficializada del Interior y del Ministerio de Economía para que no se reconociera, no se emitiera ninguna certificación de ningún bono, y sabemos también que los únicos que se han podido cobrar son los que se han negociado fuera
y se cobran vía alguna pero ya promotora americana. Bueno, no, a ver, el 2013, ¿sí? Habiendo pasado ya 12 años desde que el Tribunal Constitucional ordena que se paguen, ¿no? Nuevamente la Asociación de Bonistas, la ABDA, ¿no? Se acerca al Tribunal Constitucional y le dice, señores del Tribunal, ustedes han ordenado al Estado que pague y no paga. Entonces el Tribunal emite una resolución en la cual le ordena entonces al MEF que pague, ¿no? Que en 6 meses determine, digamos, la fórmula de pago. Lo interesante allí es que esa fórmula, y la puede ver cualquiera, son un par de decretos supremos de allí, tiene errores, pero que son horrorosos, pero errores de horror, ¿no? Aritméticos, que terminan siendo, llegando a conclusiones como que, por ejemplo, precio es igual a precio al cuadrado. O sea, cosas de ese estilo, ¿no? Que nunca han sido desmentidas, nunca han sido aclaradas por el MEF y que tienen un solo objetivo, que es minimizar al máximo el valor. O sea, en realidad es no pagar. Claro, entonces no es un tema de capacidad de pago, sino es un tema de voluntad de pago, ¿sí? El total del monto, fíjense, si uno calcula... Es lo que le iba a preguntar. Claro, el total... ¿Cuántos son los bonistas y cuánto es el monto en una estimación de los que justamente reclaman? Claro, a ver, se estima que en general debe haber unos cerca de 20.000 bonistas, ¿no? Dispersos, algunos con 100.000 soles oro, 300.000 soles oro, 5 millones de soles oro, ¿no? Que eran, digamos, como se emitieron originalmente. Después los soles oro fueron reemplazados por los INTI, después los INTI por los nuevos soles, ¿verdad? El total, según un estudio del Congreso de la República de 2006, es que hay más o menos unos 2.600 millones de soles oro que no han sido pagos. Si uno actualiza eso con el IPC, con el índice de precio del consumidor, eso más o menos significa hoy día unos 5.100 millones de dólares, ¿okay? Eso es más o menos 2,5% del PBI nacional. Es más o menos la mitad de lo que tiene el MEF hoy en día en el Fondo de Estabilidad Fiscal. Es decir, estamos hablando de una cantidad de dinero que, digamos, visto desde la perspectiva de un Estado, no es realmente significativo. 5.100 millones de dólares. Claro. El monto mayor, ¿a cuántas personas corresponde? Porque imaginamos que también hay montos menores. Bueno, o sea, la verdad es que no hay una base de datos tan fina, ¿no? Y lo concreto es lo siguiente, o sea, existe una deuda, esta deuda el Tribunal Constitucional le dice pague, respete el principio valorista, y el mismo que hace es sacarle la vuelta. Y no solamente eso, sino que además también da una serie de normas que significan realmente atentados contra principios básicos. Bueno, además cuando se dice pague, es en realidad reconozca este monto y empiece a pagar. Claro. No va a pagarlo todo junto. Pero por supuesto, no, hoy en día en las finanzas internacionales, pues el Estado peruano puede salir a emitir un bono a 30 años, a 50 años, a 100 años, como lo hizo México, como lo hizo Chile, ¿no? Un centenario, y no tendría ningún problema. El Perú además también es un país que tiene una relación deuda-PBI que es una de las más bajas del mundo, así que es una situación bastante cómoda, ¿no? Este es finalmente, creo yo, como decía, no solamente un tema de pasado, sino un tema de futuro. El Perú no va a poder, el Estado peruano no va a poder salirse con la suya en este caso. Esa teoría del perro muerto, a que le ha funcionado también por todo este tiempo, no va a seguir funcionando, porque esta vez también hay tenedores de deuda que no solamente son nacionales del Perú, hay peruanos americanos, por ejemplo, claro, ¿no? Que son tenedores de deuda y que van a hacer algo como lo que hizo la sobrina de Adele, este famoso cuadro de Gustav Klimt, que ha salido una película que se llamaba La Dama Dorada, ¿no? Donde ella solita le hace un juicio al Estado austriaco, ¿no? Para recuperar lo que era, pues, finalmente su pertenencia, ¿no? Ese tipo de asimetría del poder entre el Estado y el individuo, ¿no? Que es tan claro en el Perú, hay que romperlo como una señal también de que queremos ser un país de primer mundo. Muy bien, muchas gracias, señor Carlos Anderson, por haber estado con nosotros, y la verdad es una tarea difícil, pero ojalá pues se resuelva, porque la verdad que hay manifiesta injusticia, ¿no? Muchas gracias. 9:24 de la mañana, vamos a hacer una pausa.